En el caso de qué es la ergonomía, podemos tener dos definiciones, según la Asociación Internacional de Ergonomía y la Asociación Española de Ergonomía. Según la Internacional de Ergonomía, dice que esta va a ser el conjunto de conocimientos científicos que se van a aplicar en el trabajo, los sistemas, productos y ambientes que se adapten a las capacidades, limitaciones físicas y mentales de la persona. Y según la Española de Ergonomía, dice que este es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar que van a estar aplicados para la adecuada en los productos, en los sistemas y en los entornos artificiales a las necesidades, las limitaciones y las características que tengan las personas. De esta manera va a optimizar la eficacia, seguridad y el bienestar. Teniendo en cuenta también los objetivos de la ergonomía, el principal objetivo que esta va a tener va a ser el adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades de la persona. Vamos a tener varios objetivos que esta podría ser el identificar, analizar y reducir los riesgos laborales, adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del trabajador, contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no solo en las condiciones de material, sino también en los aspectos socioorganizativos. Esto con el fin de que el trabajo pueda ser realizado de una manera segura. Luego tenemos el controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y la adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. Luego tenemos el establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos. De esta manera se evitan accidentes en futuro hacia los trabajadores. Y por último tenemos aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. La ergonomía en el diseño de trabajo es un factor clave para asegurar la comodidad, la eficiencia y la seguridad de los trabajadores. Un ambiente de trabajo ergonómico ayuda a prevenir lesiones, mejora la postura y reduce el estrés de la fatiga. Hay algunas maneras en las que las empresas pueden implementar la ergonomía en el lugar de trabajo, como la evaluación de los espacios de trabajo para identificar cualquier problema, la provisión de los equipos ergonómicos como sillas y teclados y la capacitación de las técnicas ergonómicas para los trabajadores. Es importante destacar que la ergonomía no solo es una preocupación para las empresas, sino también para los trabajadores. Si te encuentras en un ambiente de trabajo incómodo, habla con tu empleador. Y es importante saber que la ergonomía tiene un impacto en la salud a largo plazo de los trabajadores. Y por supuesto, la ergonomía en el trabajo se debe notar como una inversión valiosa en la salud y el bienestar de los trabajadores. Y se dice que los empleados más cómodos y saludables en el trabajo son más propensos a ser más eficientes y tener una menor tasa de ausentamiento. Los puntos antropométricos son necesarios como referencias para la toma de mediciones. Son muy útiles cuando son localizables visualmente o al tacto. A continuación, vamos a mostrar los más importantes. El primero es la depresión poplitea. Listo. La depresión poplitea es la superficie triangular del popliteo limitada por la línea oblicua de la tibia. Protuberancia superior del cóndilo exterior del fémur. Es la extremidad inferior del fémur. Cóndilo exterior de la cara lateral externa. Protuberancia mayor del muslo. Es el punto más alto del muslo a nivel inguinal.
si se toma como referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y la cintura pélvica. Ay. Ángulo inferior de la escápula. Es el ángulo inferior formado por los bordes externo e interno del omóplato. ¿El otro, por favor? Espina ilíaca anterosuperior. Es la extremidad anterior de la cresta ilíaca. Vértex. Es el punto más alto en la línea medio-sagital cuando la cabeza está orientada en el plano de Frankfurt. Apófisis acromial. Es el punto más lateral y superior de la apófisis acromial del omóplato. Cresta ilíaca. Es el borde superior sinuoso del hueso ilíaco. Su extremidad anterior recibe el nombre de espina ilíaca anterior y posterior, y la extremidad posterior se denomina espina ilíaca posterior y superior. Es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto más alto de la depresión poplitea. Estando el individuo sentado con ambos pies apoyados de forma plana sobre el suelo y el borde anterior del asiento no ejerciendo presión en la cara posterior del muslo. Los muslos tienen que estar en posición en la cara posterior del muslo. Los muslos tienen que estar en posición horizontal formando un ángulo de 90 grados. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano del suelo y el extremo de la rama móvil en contacto con el punto más alto de la depresión poplitea, cuidando de mantener el instrumento vertical y paralelo al plano medio sagital del cuerpo. Distancia sacropoplitea. Es la distancia horizontal medida desde el punto correspondiente a la depresión poplitea de la pierna hasta el plano vertical, situado en la espalda del individuo. Cuando tiene el muslo en posición horizontal y formando un ángulo de 90 grados con las piernas y el tronco. Se sitúa en el extremo del antropómetro, haciendo contacto con el plano vertical, y se coloca la rama móvil en la depresión poplitea. Y se verifica que la rama está en contacto con la cara posterior del muslo. Distancia sacro-rótula. Es la distancia horizontal medida desde el punto correspondiente del vértice de la rótula hasta el plano vertical situado en la espalda del individuo, cuando éste tenga el muslo en posición horizontal y formando un ángulo de 90 grados con las piernas y el tronco. La técnica para su medición es la misma que para la distancia sacropoplitea, pero alargando la rama móvil hasta la rótula del individuo. Altura muslo-asiento. Es la distancia vertical desde el punto más alto del muslo a nivel inguinal, tomando como referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y la cintura pélvica, y el plano horizontal del asiento al estar el individuo sentado, con un ángulo de 90 grados entre el tórax y el muslo. Se coloca la rama móvil del antropómetro sobre el muslo sin presionar en el punto identificador indicado. La parte fija del antropómetro se situará en el plano del asiento. Altura rodilla-suelo. Sentado. Es la distancia vertical medida desde el punto más alto de la rodilla y el plano horizontal del suelo al estar el individuo sentado, con un ángulo de 90 grados entre el tórax y el muslo. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano de la superficie del suelo en posición vertical y la rama móvil haciendo contacto con el punto más alto de la rodilla. Altura codo-asiento. Es la distancia medida desde el plano del asiento hasta la depresión del codo, cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo, formando un ángulo aproximadamente de 90 grados. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano de la superficie del asiento en posición vertical y la rama móvil haciendo contacto con la depresión del codo. Alcance mínimo del brazo hacia adelante con agarre. Es la distancia horizontal medida desde el respaldo del asiento hasta el eje vertical que se produce en la mano con el puño cerrado y sosteniendo un eje.
Cuando el individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo formando un ángulo igual o un poco menor de 90 grados con el brazo en posición cómoda. Alcance mínimo del brazo hacia adelante sin agarre. Igual que con agarre, pero con los dedos unidos extendidos hacia adelante. La distancia se mide hasta la punta de los dedos. Distancia codo-mano. Es la distancia horizontal medida desde el codo hasta la punta de los dedos con la mano abierta, cuando el individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo, formando un ángulo igual o un poco menor de 90 grados con el brazo en posición cómoda. Altura hombros asiento. Es la distancia vertical medida desde la superficie del asiento hasta el punto equidistante del cuello y el acromio, cuando el individuo se encuentra sentado con el tórax perpendicular al plano del asiento. Se mide con la rama fija del antropómetro situada perpendicularmente sobre el plano del asiento y la móvil sobre la superficie del hombro, vigilando que mantenga los hombros en contacto con el plano vertical. Es la distancia horizontal que existe entre los muslos, encontrándose el sujeto sentado con el tórax perpendicular al plano de trabajo. Una vez localizado con los dedos de los huecos de la cadera, se localizan las ramas del antropómetro sobre las crestas ilíacas, sin presionar, y suben y bajan hasta encontrar el valor máximo del diámetro, manteniendo el instrumento en posición horizontal. Ancho de rodillas. Es la distancia horizontal que existe entre los puntos más exteriores de la rodilla, encontrándose la persona sentada con el tórax perpendicular al plano de trabajo. Se mide localizando los dedos, las protuberancias externas de las rodillas. Se colocan las ramas del antropómetro sobre las mismas, sin presionar, y suben y bajan hasta encontrar el valor máximo de la distancia. Altura subescapular. Es la distancia vertical medida desde el ángulo inferior de la escápula hasta el plano del asiento. Cuando el sujeto está sentado, modifica. Para su medición se coloca el extremo del antropómetro verticalmente en contacto con el plano del asiento y paralelo al plano medio sagital del cuerpo, y la rama móvil en contacto con el borde inferior de la escápula. Ancho codo-codo. Es la distancia horizontal medida entre los dos codos, encontrándose el individuo sentado con los brazos colgando libremente y antebrazos doblados sobre los muslos. El medidor se situará por detrás del individuo colocando las ramas del antropómetro en la superficie exterior de los codos, y sin ejercer presión subirá y lo bajará horizontalmente para detectar el máximo valor. Anchura de hombros. Distancia horizontal máxima que separa a los músculos deltoides. El medidor se situará por detrás del individuo colocando las ramas del antropómetro en la superficie exterior de los hombros. Sin ejercer presión, lo subirá y lo bajará horizontalmente hasta detectar el valor máximo. Altura, hombros, suelo, de pie. Distancia vertical medida desde la superficie del suelo hasta un punto equidistante del cuello y el acromion cuando el individuo se encuentra en posición parado. Se mide con la rama fija del antropómetro situado perpendicularmente al plano del suelo y la móvil sobre la superficie del hombro, vigilando que mantenga los hombros en contacto con el plano vertical. Altura, codo, suelo, de pie. Es la distancia medida desde el suelo hasta la depresión del codo cuando el sujeto está de pie.
Tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo formando un ángulo aproximado de 90 grados. Al igual que la altura del codo sentado, se extiende la rama móvil hasta la depresión del codo, manteniendo fija y perpendicular sobre el plano del suelo. Ancho de tórax. Es la distancia horizontal del ancho del tórax, medido en la zona más externa de los pechos, donde se encuentran con los brazos, el sujeto parado, los brazos descansando normalmente a ambos lados del cuerpo y respirando con normalidad. Se mide situando en los puntos señalados los brazos del antropómetro dispuestos horizontalmente. 103. Estatura. Es la altura máxima desde la cabeza hasta el plano horizontal de la base del estadiómetro o del suelo. Con la persona en posición de atención antropométrica, su medición se realiza haciendo coincidir la línea media sagital con la del instrumento, bajando la pieza móvil hasta colocarla en contacto con la cabeza y presionando ligeramente. No, 61. Puntos antropométricos. Los puntos antropométricos son necesarios como referencias para la toma de mediciones. Son muy útiles cuando son localizables visualmente y o al tacto. A continuación, se relacionan los que generalmente son más importantes. Depresión poplitea. Es la superficie triangular del popliteo limitada por la línea oblicua de la tibia. Protuberancia superior del cóndilo exterior del fémur. Es la extremidad inferior del fémur. Cóndilo exterior en la cara lateral externa. Protuberancia mayor del muslo. Es el punto más alto del muslo a nivel inguinal. Si se toma como referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y la cintura pélvica. Ángulo inferior de la escápula. Es el ángulo inferior formado por los bordes externo e interno del omóplato. ¿El otro brazo, por favor? Espina ilíaca anterosuperior. ¿Puede voltearse, por favor? ¿Otro? Es la extremidad anterior de la cresta ilíaca. Vértex. Es el punto más alto en la línea medio sagital cuando la cabeza está orientada en el plano de Frankfurt. Apófisis acromial. Es el punto más lateral y superior de la apófisis acromial del omóplato. Cresta ilíaca. Es el borde superior sinuoso del hueso ilíaco. Su extremidad anterior recibe el nombre de espina ilíaca anterior y posterior, y la extremidad posterior se denomina espina ilíaca posterior y superior. ¿Otra? Nada más. Altura poplitea. Es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto más alto de la depresión poplitea. Estando el individuo sentado, con ambos pies apoyados de forma plana sobre el suelo y el borde anterior del asiento no ejerciendo presión en la cara posterior del muslo. Los muslos tienen que estar en posición horizontal, formando un ángulo de 90 grados. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano del suelo y el extremo de la rama móvil en contacto con el punto más alto de la depresión poplitea, cuidando. Distancia sacropoplitea. Es la distancia horizontal medida desde el punto correspondiente a la depresión poplitea de la pierna hasta el plano vertical, situada en la espalda del individuo.
cuando tiene el muslo en posición horizontal y formando un ángulo de 90 grados con la pierna. Se sitúa al extremo del antropómetro haciendo contacto con el plano vertical y se coloca la rama móvil en la depresión poplitea y se verifica que la rama está en contacto con la cara posterior del muslo. Distancia sacrorótula. Es la distancia horizontal medida desde el punto correspondiente al vértice de la rótula hacia el plano vertical, situado en la espalda del individuo, cuando éste tenga su muslo en posición horizontal y formando un ángulo de 90 grados con las piernas y el tronco. La técnica para su medición es la misma que para la distancia sacropoplitea, pero alargando la rama móvil hasta la rótula del individuo. Altura muslo-asiento. Es la distancia vertical desde el punto más alto del muslo a nivel inguinal, tomando como referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y la cintura pélvica y el plano horizontal del asiento al estar el individuo sentado, con un ángulo de 90 grados entre el tórax y el muslo. Se coloca la rama móvil del antropómetro sobre el muslo sin presionar en el punto identificador indicado. La parte fija del antropómetro se situará en el plano del asiento. Altura rodilla-suelo sentado. Es la distancia vertical medida desde el punto más alto de la rodilla y el plano horizontal del suelo al estar el individuo sentado, con un ángulo de 90 grados entre el tórax y el muslo. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano de la superficie del suelo en posición vertical y la rama móvil haciendo contacto con el punto más alto de la rodilla. Altura codo-asiento. Es la distancia medida desde el plano del asiento hasta la depresión del codo, cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo, formando un ángulo aproximadamente de 90 grados. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano de la superficie del asiento en posición vertical y la rama móvil haciendo contacto con la depresión del codo. Alcance mínimo del brazo hacia adelante con agarre. Es la distancia horizontal medida desde el respaldo del asiento hasta el eje vertical que se produce en la mano con el puño cerrado y sosteniendo un eje, cuando el individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo, formando un ángulo igual o un poco menor de 90 grados con el brazo en posición cómoda. Alcance mínimo del brazo hacia adelante sin agarre. Igual que con agarre, pero con los dedos unidos extendidos hacia adelante. La distancia se mide hasta la punta de los dedos. Distancia codo-mano. Es la distancia horizontal medida desde el codo hasta la punta de los dedos con la mano abierta, cuando el individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo formando un ángulo igual o un poco menor de 90 grados con el brazo en posición cómoda. Asiento. Es la distancia vertical medida desde la superficie del asiento hasta el punto equidistante del cuello y el acromion, cuando el individuo se encuentra sentado con el tórax perpendicular al plano del asiento. Se mide con la rama fija del antropómetro situada perpendicularmente sobre el plano del asiento y la móvil sobre la superficie del hombro, vigilando que mantengan los hombros en contacto con el plano vertical. Altura de caderas. Es la distancia horizontal que existe entre los muslos, encontrándose el sujeto sentado con el tórax perpendicular al plano de trabajo. Una vez localizado con los dedos de los huecos de la cadera, se colocan las ramas del antropómetro sobre las crestas ilíacas. Anchura de rodillas. Es la distancia horizontal que existe entre los puntos más exteriores de las rodillas, encontrándose la persona sentada con el tórax perpendicular al plano de trabajo. Se mide localizando con los dedos las protuberancias externas de la rodilla. Se colocan las ramas del antropómetro sobre las mismas. Altura subescapular. Es la distancia vertical medida desde el ángulo inferior de la escápula hasta el plano del asiento,
cuando el sujeto está en sedestación modificada. Para su medición se coloca el extremo del antropómetro verticalmente en contacto con el plano del asiento. Ancho codo-codo. Es la distancia horizontal medida entre los codos, encontrándose el individuo sentado con los brazos colgando libremente y los antebrazos doblados sobre los muslos. El medidor se situará por detrás del individuo, colocando las ramas del antropómetro en la superficie exterior de los codos. Anchura de hombros. Distancia horizontal máxima que separa a los músculos deltoides. El medidor se situará por detrás del individuo colocando las ramas del antropómetro en la superficie exterior de los hombros. Altura, hombros, suelo de pie. Distancia vertical medida desde la superficie del suelo hasta un punto equidistante del cuello y del acromio. Se mide con la rama fija del antropómetro, situada perpendicularmente al plano del suelo, y la móvil sobre la superficie del hombro, vigilando que mantenga los hombros en contacto con el plano vertical. Altura, codo, suelo, de pie. Es la distancia medida desde el suelo hasta la depresión del codo cuando el sujeto de pie y en posición parada. Tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo forma un ángulo aproximadamente de 90. Al igual que la altura del codo sentado, se extiende la rama móvil hasta la depresión del codo, manteniéndola fija y perpendicular sobre el plano del suelo. Ancho del tórax. Es la distancia horizontal del ancho del tórax, medido en la zona más externa de los pechos. Esta se va a encontrar con los brazos pegados al cuerpo. Van a estar descansando normalmente y va a respirar con normalidad. Se va a medir situando los puntos señalados de los brazos del antropómetro dispuestos horizontalmente. Estatura. Es la altura máxima desde la cabeza hasta el plano horizontal de la base del estadiómetro o del suelo. La persona va a estar en posición de atención antropométrica. Su medición se va a realizar haciendo coincidir la línea media sagital con la del instrumento, bajando la pieza móvil hasta colocarla hasta el suelo.